Bien, ahora vamos a hablar del tema de vectores. ¿Qué es un vector? Como pueden ver aquí en la imagen, esto es un vector. Y un vector es un segmento de línea recta que sirve para representar magnitudes vectoriales, ¿sí? Y además tiene ciertos elementos. Por ejemplo, el origen. El origen es el punto de inicio, ¿sí? El punto de inicio de donde se va a trazar el vector. Módulo magnitud, que es esta parte que ven acá, ¿sí? Módulo magnitud es el tamaño del vector. La dirección es la recta sobre el cual está ubicado el vector. Esta línea naranja es la dirección, es por donde va a viajar ese vector. Y el sentido, ¿sí? El sentido es la orientación del vector, ¿sí? Y siempre va a estar indicada por una flecha, como lo ven acá, ¿no? Esta flecha me puede decir a mí si va a la derecha, a la izquierda, ¿no? Abajo, arriba, o podríamos decir norte, sur, este, oeste. ¿Qué más debemos saber de vectores? Pues de vectores, siempre que vamos a trabajar con vectores, tengo que saber la ley de senos, la ley de cosinos, el teorema de Pitágoras y la función seno, coseno y tangente, suficientes para trabajar vectores. Ahora, para trabajar triángulos oblicuángulos, es decir, que no tienen un ángulo de 90 grados, ya no hay ningún ángulo de 90 grados, siempre vamos a utilizar la ley de senos y la ley de coseno. Agarremos el lápiz. ¿Y cómo funciona esto? Es decir, un lado del triángulo, ¿sí? Sobre el seno de su ángulo contrario, que en este caso es alfa. Fíjense bien, A sobre el seno de alfa. ¿Qué dijimos? A, es decir, todo este lado que es A, sobre el seno de su ángulo contrario. Y en este caso su ángulo contrario es alfa. ¿Sí? Por eso dice A sobre el seno de alfa. Aquí dice B sobre el seno de beta. Por lo tanto, el lado B sobre su ángulo contrario, que es beta. Por eso dice B sobre el seno de beta. Y por último, está C sobre el seno de tita, ¿sí? Lado y ángulo contrario. C sobre el seno de tita. La ley de cosenos trabaja similar, de la misma forma. Es decir, lado y al final multiplicado por su ángulo contrario. Fíjense bien, C y su ángulo contrario, ¿sí? Correspondientes a esta fórmula. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 a por b por coseno de tita, ¿sí? Esta fórmula nunca va a cambiar. Es decir, tomo yo un lado y siempre va a ser igual a la suma de los otros dos lados, perdón, a la suma de los otros dos lados elevado al cuadrado, que en este caso serían a y b. Y lo mismo, después dice menos 2 por a por b. Otra vuelta multiplicada por los dos lados, por los otros dos lados, pero ya no están elevados al cuadrado. Borramos. Y hagamos un ejemplo. Voy a cambiar de color. Voy a dibujar un triángulo cualquiera. Más o menos así. A ver, eso yo también. Ahí. Bueno, este triángulo, a este le voy a poner F, a este le voy a poner D y a este le voy a poner A. A este ángulo le vamos a poner beta, ¿sí? A este otro lado le vamos a poner tita y aquí le vamos a poner alfa, ¿sí?
Si quiero realizar la ley de seno, pues digo F sobre seno de quién. Seno de su ángulo contrario. El ángulo contrario de F es tita. Por lo tanto, voy a decir seno de tita igual a D. Vamos practicando. Sobre seno de quién, de su ángulo contrario también. ¿Quién es su ángulo contrario? Pues el ángulo contrario de D es beta. Por lo tanto, digo seno de beta igual a, pues solamente me queda el lado de A. A sobre seno de quién. ¿Quién es su ángulo contrario del seno? Pues alfa. Por lo tanto, voy a colocar alfa, ¿sí? Recuerden que aquí puedo ocupar yo cualquier símbolo, cualquier letra, no hay ningún problema. La idea es que siempre voy a seguir la misma regla. Lado, ángulo contrario. Lado, ángulo contrario. Lado, ángulo contrario, ¿sí? Ese es un ejemplo de la ley de seno. Ahora hagamos un ejemplo con la ley de coseno. Voy a borrar todo esto. Ahí. Y voy a practicar con la ley de coseno. A ver. Vamos a eliminar esto de acá. Ahí. Y vamos a practicar. Voy a decir F. A ver, agarremos el lápiz. F va a ser igual, perdón, F al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A los otros dos lados, que son D y A. Por lo tanto, va a ser D al cuadrado más A al cuadrado menos, fíjense bien aquí la fórmula, sería los otros dos lados, menos 2 por D por A por coseno del ángulo contrario. ¿Y el ángulo contrario quién es? Para F el ángulo contrario es tita. Por lo tanto, digo coseno de tita. Si quiero saber el valor de D, pues digo D al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados, que son F y A. Por lo tanto, aquí voy a colocar F al cuadrado más A al cuadrado menos 2 por F por A por coseno de el ángulo contrario. ¿Y el ángulo contrario quién es? Para D el ángulo contrario es beta. Por lo tanto, digo coseno de beta. Y por último tengo A. Entonces A va a ser igual a los otros dos lados. Fíjense bien quiénes son F y D en este caso. Por lo tanto, anoto F al cuadrado. Aquí me olvidé elevar al cuadrado. ¿Sí? A ver, A al cuadrado. Ahí. F al cuadrado más D al cuadrado menos 2 por F por D por coseno de, ¿quién es el ángulo contrario de A? Pues alfa
Por lo tanto, aquí coloco alfa. ¿Sí? Ahí. Esto sería para los triángulos que no son rectángulos, ¿sí? Donde no existe ningún ángulo de 90 grados. Ahora, ¿qué pasaría si cuando yo agarro un vector y resulta que forma un triángulo rectángulo? Pues tengo que aplicar el teorema de Pitágoras y funciones. Vamos a ver. Voy a retroceder, perdón, voy a eliminar todo esto. Vamos a eliminar. Ahí. También voy a eliminar esto, que ya no me sirve. Y manualmente vamos a hacer un triángulo rectángulo. A ver si nos sale bien. A ver, agarrar el lápiz. Aquí. Ahí. Y ahí. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ahí. Ahora, a este le vamos a nombrar C, a este lado le vamos a poner C, a este otro lado le vamos a poner A, y aquí al último lado le vamos a colocar B para poder trabajar. Un triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo, y a este le vamos a poner tita. Ahora, cada lado tiene un nombre, por decir, el lado más largo de un triángulo rectángulo se llama hipotenusa, y yo lo voy a abreviar. ¿Sí? Hipotenusa. El lado que está al ángulo contrario, fíjense bien, que es A, este lado se llama cateto opuesto. Yo lo voy a abreviar acá. Este lado se llama cateto opuesto. ¿Sí? Vamos a eliminar esto que está acá. Y ahora, el último lado, que es esta base de acá, se llama cateto adyacente. Cateto adyacente. ¿Sí? Por último, ¿cómo pillo yo los lados de un triángulo rectángulo? A través del teorema de Pitágoras, que sería C al cuadrado. A ver. C al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Y con esta fórmula yo puedo pillar los lados de un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras. Si quiero pillar A, pues despejo A. Si quiero pillar B, pues despejo B. ¿Sí? ¿Y ahora cómo puedo ayudarme con las funciones? Pues debo saber de qué seno. A este lado. Seno de tita. Ahí. Va a ser igual aquí al cateto opuesto sobre hipotenusa. Función coseno de tita va a ser igual al cateto adyacente sobre, a ver, más pequeño. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último la tangente. Tangente de tita va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, si yo quiero resolver esto, diría pues seno de tita va a ser igual a ¿qué? Si la fórmula dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa, mi cateto opuesto es A y mi hipotenusa es C. Por lo tanto, va a ser A sobre C. A
sobre C. Y coseno de tita va a ser igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es B y la hipotenusa es C. Bien, entonces aquí yo que tengo que aplicar, pues digo que va a ser igual a B, que es el cateto adyacente, sobre C. Por último, tangente. Tangente de tita, a ver, tangente de tita va a ser igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto opuesto es A y el cateto adyacente sería B. Por lo tanto, va a ser A sobre B. A sobre B. ¿Sí? Listo, ahí acabaría lo que es la parte teórica de vectores y continuamos.